El sol se filtraba a través de las cortinas raídas de la ventana, tiñendo el suelo de madera con un brillo anaranjado que Sombra asociaba con el final de otro día. Su olfato captaba el aroma cálido y familiar de la casa, una mezcla de humo de leña del fogón apagado, el sudor salado de las manos de Marcos que aún perduraba en su pelaje negro y áspero, y el leve rastro de jabón floral que Elena usaba para fregar los platos. Sombra, un mestizo de orejas caídas y ojos ámbar que brillaban con una inteligencia casi humana, se acurrucaba en el rincón del sofá desgastado, sintiendo el pulso constante del hogar en cada vibración del piso. No era un perro cualquiera, sus sentidos lo convertían en un guardián silencioso del mundo invisible, donde los olores contaban historias que los humanos ignoraban. Marcos entró en la habitación con pasos pesados, sus botas dejando huellas de tierra del taller mecánico donde pasaba las horas arreglando motores viejos. Era un hombre de hombros anchos, con una barba descuidada que ocultaba las arrugas de un pasado turbulento, años de deudas, discusiones y un secreto que lo carcomía por dentro. Pero cuando sus ojos se posaban en Sombra, todo eso se disipaba. Se arrodilló junto al perro, rascándole detrás de las orejas con dedos callosos pero gentiles. El tacto era como un bálsamo. Sombra cerraba los ojos, saboreando el sabor salado de la piel de Marcos en su lengua cuando lamía su mano en respuesta. Sombra, viejo amigo, murmuró Marcos con voz ronca, cargada de una emoción que el perro sentía como un calor en el pecho. Eres lo único que me mantiene cuerdo en este caos. Sin ti, no sé qué haría. Sus palabras resonaban en el aire, vibrando en los oídos de Sombra como un eco reconfortante. Elena observaba desde la puerta de la cocina, sus brazos cruzados sobre el pecho. Era una mujer de cabello oscuro y ojos afilados, con una sonrisa que solía ser cálida pero que ahora se torcía en una mueca de resentimiento. El secreto de Marcos había salido a la luz semanas atrás, un affair fugaz con una vecina del barrio, confesado en una noche de tormenta cuando el alcohol soltó su lengua. Elena no había gritado ni llorado en ese momento, en cambio, había guardado el dolor como una semilla venenosa que crecía en su interior. Su venganza no sería contra Marcos directamente, golpearía donde más dolía. Tal vez necesites algo más que un perro, respondió ella con frialdad, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Marcos levantó la vista, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era un abismo que Sombra percibía como un olor acre, similar al del metal oxidado. Al día siguiente, el viento frío del otoño azotaba las hojas secas contra las ventanas, creando un susurro constante que ponía a Sombra en alerta. Elena se acercó a él con una correa en la mano, su expresión fingida de entusiasmo. Vamos, Sombra, un paseo largo hoy. Te vendrá bien estirar las patas. El perro inclinó la cabeza, confundido por el tono inusual en su voz, pero el instinto de obediencia lo impulsó a seguirla. Subieron al viejo auto de la familia, un sedán oxidado que olía a gasolina y a los restos de comidas rápidas. Sombra se acomodó en el asiento trasero, su nariz captando el nerviosismo de Elena, un sudor leve, ácido, que se filtraba a través de su perfume barato. El motor rugió a la vida, y el vehículo se alejó de la casa, dejando atrás el aroma familiar de Marcos que aún flotaba en el aire. El viaje se extendió más de lo habitual. Las calles urbanas dieron paso a carreteras serpenteantes flanqueadas por árboles altos, y luego a un bosque denso donde la luz del sol se filtraba en rayos intermitentes. Sombra sentía las vibraciones del camino en sus patas, un zumbido constante que lo inquietaba. Elena conducía en silencio, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se blanqueaban. Finalmente, detuvo el auto en un claro remoto, rodeado de pinos altos y un suelo cubierto de agujas secas. Sacó a Sombra, atando la correa a su collar con movimientos rápidos. Aquí estaremos bien, dijo, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando algo que el perro no comprendía del todo. Caminaron por un sendero estrecho, el viento erizando el pelaje de Sombra y trayendo olores nuevos, tierra húmeda, musgo y el rastro distante de animales salvajes. Elena se detuvo junto a un árbol robusto, enrollando la correa alrededor del tronco y anudándola con fuerza. Sombra la miró, ladrando suavemente en confusión, pero ella no lo miró a los ojos. Lo siento, pero él se lo buscó, murmuró para sí misma, su voz apenas audible sobre el viento. Se dio la vuelta y caminó de regreso al auto, ignorando los ladridos cada vez más desesperados de Sombra. El motor se encendió de nuevo, y el sonido se alejó, dejando solo el eco de las ruedas sobre la grava. La lluvia comenzó a caer poco después, gotas frías que empapaban el pelaje de Sombra como agujas heladas.
Tiró de la correa, sintiendo el roce áspero contra su cuello, el pánico subiendo en su pecho como una marea. Sus pulmones se aceleraban, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El bosque se volvía hostil, el olor a humedad intensificaba los rastros de depredadores cercanos, como zorros y quizás algo más grande. Sombra arañaba el suelo con sus patas, la tierra blanda cediendo bajo sus uñas, pero la correa no cedía. Recordaba el calor del regazo de Marcos, las noches en que se acurrucaba contra su dueño, sintiendo el ritmo constante de su respiración como una promesa de seguridad. Aquel recuerdo era un dolor agudo, una añoranza que lo impulsaba a luchar con más fuerza. Con los dientes, Sombra mordió la correa, el sabor a cuero húmedo y fibra en su boca. Roía con determinación, ignorando el dolor en sus encías. Poco a poco, las hebras se deshilachaban, un triunfo pequeño pero inesperado en medio de la desesperación. La lluvia arreciaba, convirtiendo el suelo en un lodazal, y los sonidos del bosque se amplificaban, el crujido de ramas, el aullido lejano de un animal, el goteo constante que ahogaba todo lo demás. Sombra sentía la soledad como un peso invisible, un vacío que reemplazaba el calor humano que había conocido. Casi había roído la correa por completo cuando un nuevo sonido lo detuvo, pasos humanos aproximándose en la oscuridad, crujiendo sobre las hojas mojadas. ¿Serían amigos, alguien que lo rescataría? ¿O enemigos, atraídos por su vulnerabilidad? El corazón de Sombra latía con renovada ansiedad, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad. Los pasos se acercaban con un crujido deliberado sobre las hojas empapadas, y Sombra se tensó, sus músculos temblando bajo el pelaje mojado. El olor humano era fuerte, sudor mezclado con tela impermeable y un toque de comida procesada, como si vinieran de un mundo civilizado que contrastaba con la salvajería del bosque. No eran Marcos, el aroma carecía de ese matiz familiar a aceite de motor y tabaco. En cambio, era un grupo de extraños, sus voces amortiguadas por el rugido creciente de la tormenta que se avecinaba. Sombra mordió con más fuerza la correa, sintiendo las fibras ceder por fin bajo sus dientes. Con un chasquido seco, se liberó, pero el alivio duró poco. El cielo se oscureció de golpe, y un trueno retumbó como el latido de un gigante enfurecido, vibrando en sus huesos. La lluvia se intensificó en un diluvio, convirtiendo el suelo en un río de lodo que le llegaba hasta las rodillas. Corrió sin rumbo, sus patas chapoteando en el barro, el instinto guiándolo hacia cualquier refugio. El bosque parecía vivo con hostilidad, ramas azotadas por el viento que lo arañaban como garras, y el olor penetrante a tierra mojada que se mezclaba con su propio miedo, un hedor acre que emanaba de su pelaje. Sus ojos ámbar escudriñaban la penumbra, captando formas borrosas entre los árboles. Finalmente, divisó una abertura en una ladera rocosa, una cueva abandonada, con el interior oscuro y húmedo, pero protegido del vendaval. Se internó en ella, jadeando, el eco de su respiración rebotando en las paredes irregulares. El suelo era frío y pedregoso, cubierto de hojas secas que crujían bajo sus patas. Allí dentro, el trueno sonaba amortiguado, pero el viento aullaba en la entrada como un lamento eterno. No estaba solo. Un gruñido bajo resonó desde las profundidades de la cueva, y Sombra se erizó, sus orejas erguidas en alerta. Olores nuevos lo asaltaron, pelaje sucio, sangre seca y un matiz de dominancia femenina. De las sombras emergió una perra de pelaje grisáceo y cicatrices que surcaban su hocico y flancos, como mapas de batallas pasadas. Era Luna, líder de una manada de perros salvajes que habían hecho de la cueva su refugio temporal. Detrás de ella, ojos brillaban en la oscuridad, otros perros mestizos, delgados y endurecidos por la vida en la intemperie, con cachorros acurrucados contra sus madres. Luna avanzó con pasos calculados, su gruñido un desafío emocional que Sombra interpretaba como desconfianza cruda. ¿Quién eres tú, intruso? ¿Traes peligro o solo debilidad? Sombra respondió con un ladrido bajo, no agresivo, sino sumiso, inclinando la cabeza para mostrar su cuello expuesto. No buscaba pelea, solo cobijo. Luna olfateó el aire alrededor de él, detectando el rastro humano en su collar roto. Su gruñido se suavizó en un resoplido, ofreciendo protección temporal, como si dijera, quédate, pero prueba tu valor. La manada se acomodó, compartiendo el espacio reducido. Sombra sentía el calor colectivo de sus cuerpos, un contraste reconfortante con la frialdad exterior. Un cachorro curioso se acercó, olfateando sus patas heridas por la correa.
Era un pequeño de pelaje moteado, con ojos inocentes que evocaban en Sombra un instinto protector inesperado. La tormenta rugía afuera, relámpagos iluminando brevemente la entrada como destellos de ira divina. En ese momento de quietud forzada, recuerdos sensoriales invadieron a Sombra, el olor a madera quemada en la chimenea de casa, las manos de Marcos rascándole el vientre mientras veían la televisión estática. Pero ahora, solo había el hedor a humedad y el sonido incesante de la lluvia. Lejos de allí, en la casa que Sombra anhelaba, Marcos paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El teléfono en su mano vibraba con furia mientras marcaba el número de Elena una y otra vez. ¿Dónde está mi perro, Elena? No mientas, gritó cuando ella finalmente contestó, su voz quebrada por la ira y la preocupación. Elena, de regreso en la ciudad, fingía compostura desde el auto aún húmedo por la lluvia. Se escapó durante el paseo, Marcos. Fue un accidente, lo busqué, pero la tormenta. Su mentira era un susurro tembloroso, pero Marcos no la creyó. Mientes. Sombra nunca se escapa así. Si le pasó algo, te juro que... Colgó, lanzando el teléfono contra la pared, donde se rompió en pedazos. Frenéticamente, revisaba fotos antiguas en su móvil, Sombra de cachorro, durmiendo en su regazo, sus ojos ámbar mirándolo con lealtad absoluta. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, un dolor que lo consumía como el fuego. De vuelta en la cueva, la tormenta no daba tregua. Un aullido penetrante cortó el aire, no de perro, sino de lobo, un solitario depredador atraído por el olor de la manada vulnerable. Luna se puso en pie de un salto, sus cicatrices tensas bajo el pelaje. La manada se alertó, ladridos de advertencia resonando como un coro de desafíos emocionales. Defendamos lo nuestro. No cedamos. El lobo irrumpió en la entrada, sus ojos amarillos brillando con hambre, su pelaje gris empapado y erizado. Era más grande que cualquiera de ellos, con colmillos que relucían bajo un relámpago. Atacó primero a Luna, quien respondió con un mordisco feroz, pero el lobo la derribó, sus garras rasgando el suelo. Sombra, herido pero impulsado por un instinto nuevo, no huyó. Vio al cachorro moteado acurrucado en un rincón, temblando. El obstáculo era intenso, el lobo era una fuerza de la naturaleza, su olor a salvajismo puro invadiendo la cueva. Pero Sombra usó su ingenio animal, no fuerza bruta. Agarró una rama suelta con los dientes, arrastrándola ruidosamente para crear un señuelo. El sonido distrajo al lobo, quien giró la cabeza, confuso. En ese instante, Sombra cargó, no directamente, sino flanqueando, mordiendo la pata trasera del depredador. El lobo aulló de dolor, retrocediendo. Luna se recuperó, uniéndose al ataque con la manada. Juntos, lo expulsaron a la tormenta, donde desapareció entre los árboles azotados. El triunfo fue inesperado. Sombra no solo había ayudado, sino que salvó al cachorro, quien ahora lo lamía en gratitud. Luna se acercó, su gruñido transformado en un ronroneo bajo de aprobación, como si dijera, has ganado tu lugar. Tu lealtad es nuestra. La manada lo aceptó, compartiendo un trozo de carne seca que habían guardado. Sombra sentía un calor interno, una conexión nueva que mitigaba el vacío de Marcos. Pero la escena emocional persistía, flashbacks de Marcos buscándolo en la lluvia, gritando su nombre en vano, contrastados con Elena en casa, mirando por la ventana con culpa creciente, sus manos temblando al recordar el nudo en el árbol. Afuera, la tormenta amainaba ligeramente, pero nuevos sonidos emergieron, voces humanas, amortiguadas pero cercanas. Eran excursionistas perdidos, un grupo de 4, con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos luminosos. Uno de ellos era Diego, un veterinario compasivo de mediana edad, con gafas empañadas y una mochila llena de suministros. «Mira eso. Un perro herido en la cueva», exclamó Diego, notando a Sombra cojeando por las heridas de la correa y la pelea. Su voz era suave, cargada de empatía. «Pobre chico, parece que ha pasado por el infierno». El grupo se acercó con cautela, ofreciendo comida de sus provisiones. Sombra olfateó el aire, olor a bondad, a medicinas y pan fresco. Diego extendió la mano, intentando capturarlo para ayudarlo, murmurando, «Ven, déjame verte esas patas. Te curaré», pero Luna gruñó en advertencia, y la manada se agitó, lista para huir. Sombra se dividió internamente, la seguridad humana lo tentaba,
con promesas de curación y quizás un camino de regreso a Marcos. Sin embargo, un viento caprichoso trajo un olor familiar desde la distancia, aceite de motor, tabaco y desesperación humana. ¿Marcos cerca, buscándolo en la tormenta? Diego insistió, acercándose con una red suave, pero la manada retrocedió hacia las profundidades de la cueva, desapareciendo en un pasadizo oculto. Sombra vaciló en la entrada, su corazón latiendo con ansiedad, dividido entre la lealtad nueva y el eco distante de su pasado. La manada emergió de las profundidades de la cueva, sus pelajes aún empapados por la tormenta que ahora se disipaba en un goteo intermitente. Sombra corría junto a Luna, sus patas hundidas en el barro resbaladizo, pero su mente estaba dividida como un río bifurcado. El olor familiar que el viento había traído, aceite de motor, tabaco y la desesperación humana de Marcos, se desvanecía en el aire húmedo, dejando un vacío que lo impulsaba a mirar atrás. Diego y los excursionistas se alejaban, sus linternas parpadeando como estrellas fugaces en la distancia, pero la lealtad recién forjada con la manada lo retenía. Luna ladró una orden baja, un sonido que resonaba como un mandato emocional: sigue adelante, no mires atrás, la debilidad nos mata a todos. Sombra obedeció, uniéndose temporalmente a ellos, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y añoranza. El grupo descendió por un sendero oculto que serpenteaba hacia un valle remoto, un lugar olvidado por los mapas humanos, rodeado de colinas verdes y salpicado de ruinas antiguas, torres derruidas cubiertas de enredaderas, muros de piedra erosionados por siglos de lluvia y viento. El tacto de las hojas crujientes bajo las patas de Sombra era como un susurro constante, cada paso liberando aromas de tierra fértil y decadencia vegetal. El sol del amanecer filtraba rayos dorados a través del follaje, calentando su pelaje negro, pero el aire llevaba un matiz de contaminación, agua estancada en charcos que sabían a metal oxidado, residuos humanos arrastrados por ríos cercanos. Sombra lamía cautelosamente de uno, el sabor amargo quemando su lengua, un recordatorio de que la supervivencia en este mundo salvaje exigía vigilancia constante. Luna guiaba con autoridad, sus cicatrices brillando bajo la luz matutina como medallas de guerra. La manada era un mosaico de historias rotas, perros abandonados como Sombra, escapados de granjas o nacidos en la libertad cruel de la naturaleza. El cachorro moteado trotaba a su lado, olfateando todo con curiosidad infantil, y Sombra sentía un instinto protector que lo anclaba al presente. Exploraban el valle en busca de comida, raíces comestibles, pequeños roedores que huían con chillidos agudos, y bayas silvestres que explotaban en jugo ácido en sus bocas. En un claro rodeado de ruinas, Sombra comunicó, de manera innovadora, con un bando de aves migratorias posadas en las ramas altas. No con ladridos, sino con posturas corporales instintivas, erizaba el pelaje, inclinaba la cabeza en ángulos precisos, imitando patrones que las aves interpretaban como señales de alianza temporal. A cambio, sus graznidos y vuelos revelaban rutas seguras, un camino al norte evadiendo humanos, un arroyo limpio al este. Era una conexión fresca, no estereotipada, donde Sombra usaba su inteligencia animal para tejer redes invisibles con el ecosistema. Mientras tanto, en la ciudad distante, Elena se hundía en un pozo de culpa que la consumía como un ácido lento. El teléfono sonaba insistentemente en la mesa de la cocina, un vecino anónimo que había presenciado el abandono desde su ventana oculta en el bosque. «Vi lo que hiciste con ese perro», susurraba la voz distorsionada al otro lado de la línea. ¿Abandonarlo atado, por venganza? La policía podría interesarse. Elena colgaba, su mano temblando, el sudor perlando su frente. Fue por venganza, pero ahora, ¿qué he hecho?, murmuraba para sí misma, mirando el vacío donde Sombra solía dormir. La casa parecía más fría, los ecos de sus pasos solitarios amplificando el remordimiento. Marcos, al descubrir pistas, un vecino que mencionó haber visto el auto de Elena en el bosque, entró en una espiral de ira destructiva. Rompía muebles con puños cerrados, el crujido de la madera rompiéndose como un grito ahogado. «Elena. ¿Dónde está Sombra? Dime la verdad», rugía en una confrontación nocturna, sus ojos inyectados en sangre. Ella retrocedía, lágrimas rodando por sus mejillas. «Fue un error, Marcos. Lo hice por el dolor que me causaste con esa mujer, pero ahora lo lamento». Él la miró con desprecio. «Si le pasó algo a Sombra, no te perdonaré nunca. Él era mi familia, más que tú ahora». La tensión en el aire era palpable, un olor a rabia que incluso Sombra,
a leguas de distancia, parecía sentir como un tirón invisible. En el valle, la paz era efímera. Un olor extraño invadió los sentidos de Sombra, metal frío y cebo rancio, el rastro de humanos intrusos. Cazadores furtivos habían colocado trampas en los senderos ocultos, redes camufladas con hojas y alambres tensos que aguardaban como serpientes dormidas. Luna, siempre al frente, pisó un chasquido metálico resonó, y la red se cerró alrededor de ella, elevándola en el aire con un aullido de dolor y sorpresa. Sus patas pataleaban en vano, el pelaje gris enredado en los nudos. La manada se dispersó en pánico, ladridos de alarma llenando el valle como un coro caótico. Peligro. Huyan. Sombra se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. El obstáculo era intenso, huir significaba abandonar a Luna, quien lo había aceptado, arriesgarse era enfrentar la muerte. El vacío en su pecho, la ausencia de Marcos, un dolor sordo como un hueco en el alma, lo impulsaba a elegir la lealtad. No podía dejarla atrás, usando su olfato agudo, Sombra rastreó el terreno. Olores de tierra removida revelaban un atajo subterráneo, un túnel antiguo bajo las ruinas, excavado por siglos de erosión. Ladró una orden instintiva a la manada, un sonido que transmitía urgencia emocional: síganme, hay un camino oculto. Guiados por él, se internaron en la oscuridad, el tacto frío de las paredes de piedra rozando sus flancos, el eco de gotas de agua amplificando cada paso. El túnel era angosto, con raíces colgantes que arañaban como dedos espectrales, y un olor a moho que picaba en la nariz. Emergiendo del otro lado, rodearon la trampa desde atrás. Sombra mordió los nudos con precisión, sus dientes trabajando en las fibras tensas mientras Luna gruñía de dolor. Con un tirón colectivo, la liberaron, ella cayó al suelo con un gemido, pero se levantó cojeando, su mirada hacia Sombra llena de gratitud cruda, un lametazo en el hocico que decía: eres uno de nosotros ahora. El triunfo fue inesperado, un lazo fortalecido en la adversidad. La manada celebró con aullidos bajos, compartiendo una liebre capturada en el túnel. Pero la escena emocional persistía. Sombra sentía la ausencia de Marcos como un vacío en su pecho, un anhelo que lo hacía pausar, mirando al horizonte donde el sol se ponía en tonos rojizos. Evocaba lágrimas en quien imaginara su confusión, un perro leal, perdido entre mundos, añorando el calor humano mientras forjaba uno nuevo. Las aves migratorias, aún posadas cerca, graznaron advertencias de rutas seguras, confirmando la innovación de Sombra en su comunicación postural. Marcos, enloquecido por la ira, no podía esperar más. Siguió una pista falsa, un rumor de un perro negro visto en el bosque profundo, probablemente un error de identificación. Condujo su camioneta por caminos embarrados, el motor rugiendo como su rabia interna. En un claro remoto, encontró evidencia del abandono, trozos de correa roída atados a un árbol, huellas de patas en el lodo seco. Elena. Lo hiciste tú, gritó al viento, cayendo de rodillas, lágrimas mezclándose con la tierra. Pero el suelo tembló de repente, un derrumbe provocado por la tormenta reciente, rocas rodando desde la ladera como una avalancha furiosa. Marcos levantó la vista demasiado tarde, las piedras lo sepultaron parcialmente, su grito ahogado en el estruendo, dejando solo su mano visible entre los escombros. Las rocas pesaban como montañas sobre el cuerpo de Marcos, aplastando su pecho y dejando solo su mano expuesta al aire frío del atardecer. El dolor era un fuego abrasador que se extendía desde sus costillas hasta sus piernas inmovilizadas, pero su mente gritaba más fuerte: Sombra. Mi perro. Rescatistas locales, alertados por un excursionista que pasaba por el área, llegaron con linternas y herramientas, sus voces ecoando en el claro como un coro de salvación. Hay un hombre aquí abajo. Rápido, muevan esas piedras, ordenó el líder, un bombero fornido con casco amarillento. Con palas y manos sudorosas, removieron los escombros, liberando a Marcos poco a poco. El aire fresco inundó sus pulmones cuando lo sacaron, jadeando y cubierto de polvo. Estás vivo, amigo. Aguanta, murmuró el bombero, mientras lo cargaban en una camilla improvisada. Marcos, semi-inconsciente, solo podía pensar en la correa roída que había encontrado, prueba irrefutable de la traición de Elena. La manada, liderada por Luna cojeando ligeramente de la trampa reciente, avanzaba hacia el sur, dejando atrás el valle de ruinas. Sombra trotaba a su lado, sus sentidos afinados captando cada cambio en el paisaje, el suelo pasando de tierra blanda a grava crujiente,
el aire cargado de olores urbanos distantes. El viaje los llevó a una ciudad suburbana abandonada, un esqueleto de lo que alguna vez fue un barrio próspero, ahora reclamado por la maleza y el óxido. Casas derruidas con ventanas rotas como ojos vacíos, calles agrietadas donde el viento silbaba a través de las grietas como lamentos fantasmales. En el centro, un viejo molino de viento se erguía como un gigante olvidado, sus aspas inmóviles cubiertas de enredaderas. Sombra olfateó el refugio, humo viejo de incendios pasados, metal oxidado que picaba en la nariz, y un matiz de ratas y humedad que prometía caza fácil pero peligros ocultos. La manada se instaló en el interior, el suelo de madera podrida crujiendo bajo sus patas, ofreciendo un respiro temporal de la intemperie. Luna se acurrucó en un rincón, lamiendo sus heridas, mientras el cachorro moteado exploraba con curiosidad infantil, mordisqueando un trozo de tela rasgada. Sombra sentía el calor colectivo de la manada, un bálsamo contra el vacío interno que lo atenazaba. Pero un nuevo obstáculo se manifestaba, una epidemia de pulgas y enfermedad que se extendía como un veneno invisible. Los perros rascaban furiosamente su pelaje, el picor intenso como fuego bajo la piel, y algunos tosían con un sonido ronco que reverberaba en el molino. Luna, debilitada, gruñía de dolor, su liderazgo tambaleante. Sombra, impulsado por un instinto ancestral, salió en busca de remedios. Su olfato lo guiaba, olores a hierbas medicinales silvestres, como la artemisa amarga que crecía en los bordes de la ciudad abandonada. Mordía tallos y hojas, el sabor terroso y picante en su lengua, llevándolos de vuelta para que la manada los masticara. No era una cura mágica, pero aliviaba el tormento, un triunfo pequeño en la lucha por la supervivencia. Diego reapareció en la escena como un fantasma benevolente. Como voluntario en un refugio local al borde de la ciudad abandonada, patrullaba los alrededores en busca de animales perdidos. Su camioneta traqueteaba por las calles desiertas, el olor a desinfectante y croquetas de perro emanando de su interior. Reconoció a Sombra por una marca única en su oreja, una muesca irregular de una pelea pasada, como una firma indeleble. Este perro ha visto infiernos, sus ojos lo dicen todo, murmuró Diego, arrodillándose con cautela cerca del molino. Extendió la mano, ofreciendo una golosina, sus caricias calmantes rozando el pelaje negro de Sombra como un susurro reconfortante. Ven, chico. Déjame ayudarte. Esas pulgas te están matando. Sombra vaciló, su instinto dividido entre la desconfianza y el anhelo de alivio. Luna gruñó en advertencia desde las sombras, un sonido que transmitía desconfianza emocional. Los humanos traen jaulas, no libertad. En el hospital regional, Marco se recuperaba con vendajes apretados alrededor de sus costillas fracturadas. Liberado del derrumbe por los rescatistas, juraba venganza contra Elena en susurros febriles. La encontraré y le haré pagar por Sombra, gruñía a la enfermera que cambiaba sus intravenosas. Pero esa noche, un sueño vívido lo asaltó. Sombra corriendo hacia él a través de un bosque neblinoso, sus ojos ámbar brillando con lealtad inquebrantable, solo para desvanecerse en humo cuando intentaba tocarlo. Despertó sudando, cuestionando su cordura. ¿Estoy loco por obsesionarme con un perro? ¿O es Elena la que me ha enloquecido? Elena, meanwhile, había huido temporalmente, empacó una maleta apresurada y se refugió en casa de una amiga lejana, el peso de la culpa como una cadena invisible. Llamadas anónimas seguían acosándola, ecos de su acto vengativo que ahora la perseguían. De vuelta en la ciudad abandonada, Sombra forjaba un triunfo inesperado. La epidemia persistía, y la comida escaseaba en el molino. Explorando callejones oscuros, encontró una colonia de gatos callejeros, felinos astutos con ojos verdes que brillaban en la penumbra, liderados por un macho atigrado con cicatrices en las orejas. No era una alianza natural, perros y gatos se miraban con desconfianza instintiva. Pero Sombra negoció, de manera innovadora, ofreció protección contra amenazas comunes, como ratas agresivas o humanos intrusos, a cambio de recursos. Se paró erguido, ladrando bajo y no amenazante, mientras los gatos respondían con maullidos modulados que interpretaba como acuerdos tentativos. Intercambiaron, los gatos compartieron presas frescas capturadas en techos altos, y Sombra vigilaba sus territorios, ahuyentando peligros con su presencia imponente. El sabor de un ratón fresco en su boca era un deleite, jugoso y cálido, aliviando el hambre de la manada. Luna, recuperándose gracias a las hierbas, lo miró con aprobación, un ronroneo bajo que decía,
tu ingenio nos salva. La escena emocional se profundizaba en Marcos. Liberado del hospital, regresó a casa cojeando, el vacío del lugar amplificando su tormento. Encontró una nota de Elena: necesito tiempo. Lo siento por todo. Su ira se mezclaba con duda, evocada por el sueño de Sombra. ¿Y si lo encuentro? ¿Podrá curar esta locura? Sentado en el sofá donde Sombra solía dormir, lágrimas rodaban por su rostro, el tacto del cojín raído recordándole el pelaje cálido del perro. Era un dolor crudo, una conexión rota que lo hacía cuestionar todo: su affair, su matrimonio, su sanidad mental. En el molino, la paz era frágil. Sombra olfateaba el aire nocturno, captando un olor distante pero inconfundible: aceite de motor, tabaco y el sudor familiar de Marcos, llevado por un viento caprichoso desde la ciudad cercana. Su corazón latió con excitación, corrió hacia la fuente, abandonando temporalmente la manada, sus patas golpeando el asfalto agrietado con urgencia. Luna ladró en protesta, pero él no se detuvo. Sin embargo, en la oscuridad, un gruñido colectivo surgió de las sombras: una jauría rival, perros feroces con pelajes enmarañados y ojos rojos de hambre, atacaba la manada en el molino. Sus aullidos eran un desafío brutal: este territorio es nuestro, réndanse o mueran. Luna y los demás se defendían con dientes y garras, el caos de la pelea resonando en la noche, mientras Sombra, a mitad de camino, se dividía entre el olor de Marcos y el peligro inminente. Los gruñidos de la jauría rival resonaban en la noche como un trueno distante, un coro salvaje que helaba la sangre. Sombra se detuvo en seco a mitad de su carrera hacia el olor familiar de Marcos, sus orejas erguidas captando el caos que se desataba en el molino abandonado. El aire nocturno estaba cargado de tensión, olores a pelaje sucio, saliva y agresividad pura emanando de los intrusos. La jauría rival era un grupo de perros feroces, endurecidos por la escasez urbana, con líderes marcados por cicatrices profundas y ojos que brillaban con hambre voraz. Atacaban el molino con embestidas coordinadas, sus aullidos lamentos de guerra que decían: este refugio es nuestro, ríndanse o perezcan en la lucha. Luna, aún cojeando de sus heridas previas, se erguía en la entrada, gruñendo con fiereza, defendiendo a la manada con dientes expuestos. El cachorro moteado se acurrucaba detrás de ella, temblando, mientras los gatos aliados huían a los techos altos, maullando alarmas agudas. Sombra regresó a toda velocidad, sus patas golpeando el asfalto agrietado con urgencia, el instinto de lealtad hacia su nueva familia animal superando por un momento el tirón de su pasado humano. Al llegar, se unió a la defensa, posicionándose al lado de Luna. Sus ladridos eran órdenes instintivas, un lenguaje crudo de emociones: flanqueemos, no enfrentemos de frente, usemos las sombras del molino. Luna, reconociendo su ingenio probado, accedió con un resoplido bajo, como si dijera: lidera, entonces, tu astucia nos ha salvado antes. Juntos, coordinaron a la manada, algunos distraían con carreras erráticas, mientras Sombra y Luna rodeaban por los flancos, mordiendo patas traseras y hocicos expuestos. La pelea era un torbellino de pelajes enredados, garras rasgando carne y yelps de dolor que llenaban la noche. Sombra sentía el calor de la sangre en su boca, el picor de una herida fresca en su hombro, pero el triunfo parcial llegaba: la jauría rival retrocedía, cojeando y gruñendo derrotas, desapareciendo en las calles oscuras, pero la victoria era efímera. Un olor acre invadió los sentidos de Sombra, humo denso, no del molino viejo, sino de un incendio que se propagaba desde el bosque adyacente. Un rayo caprichoso de una tormenta lejana había encendido ramas secas, y el viento avivaba las llamas, convirtiendo el paisaje en un infierno accidental. El calor abrasador lamía el pelaje de Sombra como lenguas de fuego invisibles, el humo ahogando sus pulmones con un escozor que nublaba su visión. Los ojos ámbar se llenaban de lágrimas involuntarias, el mundo tornándose un borrón anaranjado. La manada se agitaba en pánico, ladridos de terror resonando: fuego. Huyan, el calor nos devora. Luna tosía, su pelaje gris ennegreciéndose por el hollín, mientras el cachorro aullaba de miedo, pegado a sus patas. Lejos de allí, en la ciudad que bullía de vida humana, Marcos se obsesionaba con la búsqueda. Cojeando aún por sus heridas del derrumbe, pegaba carteles por toda la región, fotos impresas de Sombra con ojos ámbar mirándolo directamente, recompensas generosas prometidas en letras rojas. Perdido, Sombra, mestizo negro, leal y astuto. Recompensa de 5,000 pesos. Contactar a Marcos,
rezaban los anuncios clavados en postes, tiendas y refugios. Su voz ronca repetía la historia a extraños: es más que un perro, es mi compañero. Alguien lo abandonó, y no pararé hasta encontrarlo. Elena, regresando de su huida temporal, enfrentaba la confrontación inevitable. En la casa ahora desolada, Marcos la acorralaba contra la pared de la cocina, sus ojos inyectados en ira. «Abandonaste a Sombra por celos absurdos, estás loca», gritaba, su aliento caliente contra su rostro. Elena retrocedía, lágrimas rodando por sus mejillas, el remordimiento como un nudo en la garganta. «Lo hice por el dolor que me causaste, Marcos. Tu traición, pero ahora veo que fue una locura. Ayúdame a buscarlo, por favor». Él la miró con desprecio. «¿Ayudarte? Primero confiesa todo. Si lo perdemos para siempre, será tu culpa». La tensión era un cable tenso, listo para romperse, mientras Marcos salía dando un portazo, continuando su búsqueda obsesiva. En el bosque en llamas, el obstáculo se intensificaba, el fuego rodeaba al grupo, quemando rutas de escape con crepitantes voraces. Árboles caían como gigantes derrotados, chispas volando como estrellas malignas que aterrizaban en el pelaje de la manada, provocando quemaduras superficiales. Sombra sentía el calor como un enemigo vivo, presionando contra su piel, el humo invadiendo sus fosas nasales y haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo agónico. Luna gruñía órdenes: «Manténganse juntos. No se separen», pero el pánico se extendía. El cachorro tropezaba, tosiendo, y Sombra lo cargaba en su lomo, el peso pequeño pero reconfortante en medio del caos. Impulsado por la desesperación, Sombra recurrió a una innovación instintiva: ecolocalización, con ladridos. Emitía sonidos cortos y agudos, escuchando los ecos rebotar en el paisaje ardiente, mapeando escapes invisibles. Los ladridos resonaban contra rocas y árboles, revelando contornos ocultos: un declive al este, un claro al norte, pero más importante, vibraciones sutiles en el suelo que indicaban agua subterránea. Por aquí. Un río bajo tierra, interpretaban sus ladridos para la manada, un lenguaje de urgencia emocional que Luna captaba al instante. Guiados por él, descendieron por una grieta rocosa, el calor disminuyendo ligeramente mientras se internaban en la oscuridad. El tacto del suelo húmedo bajo las patas era un alivio, el sonido de agua goteando como una promesa de salvación. El río subterráneo era un túnel natural, con agua fría hasta las rodillas que apagaba las chispas en sus pelajes. Sombra lideraba, sus sentidos afinados detectando corrientes y salidas, el eco de sus ladridos confirmando el camino. El triunfo fue inesperado y salvador. Emergieron al otro lado del incendio, en un claro fresco donde el fuego no había llegado, jadeando pero vivos. La manada lo rodeaba con lametazos de gratitud, Luna frotando su hocico contra el suyo en un gesto de aprobación: «Tu ingenio nos ha salvado de nuevo, eres nuestro guardián». Sombra, exhausto, se tumbaba en la hierba húmeda, el corazón latiendo con fuerza. Pero una escena emocional lo invadía: recuerdos sensoriales del juego con Marcos, el olor a hierba fresca en el patio trasero, las risas humanas mientras rodaban juntos, el tacto de manos gentiles rascando su vientre. Era una empatía profunda por la lealtad humana rota, un dolor que lo hacía aullar suavemente a la luna, evocando en el lector un nudo en la garganta por la confusión de un animal atrapado entre mundos. El incendio amainaba con la llegada del amanecer, pero Sombra, herido por quemaduras y la pelea previa, cojeaba visiblemente. Diego, alertado por reportes de animales huyendo del fuego, patrullaba la zona en su camioneta. Encontró a la manada dispersa, pero enfocó en Sombra, reconociéndolo por la muesca en su oreja. «Pobre chico, estás hecho un desastre», murmuró, acercándose con una red suave y tranquilizantes. Sombra, debilitado, no pudo resistir, cayó en un sueño inducido, despertando en el refugio veterinario, con olores estériles y jaulas frías rodeándolo. Diego lo curaba con manos expertas: «Sobrevivirás, valiente». Pero entonces, la puerta se abrió con un chirrido, y Marcos entró, atraído por un cartel que describía a un perro negro rescatado del incendio. Sus ojos se clavaron en Sombra, reconociéndolo al instante. «¿Sombra? ¿Eres tú?». El perro levantó la cabeza, olfateando el aire familiar, pero la confusión lo invadía: reencuentro anhelado o una trampa de ilusiones. Los ojos ámbar de Sombra se abrieron lentamente en la penumbra del refugio veterinario, parpadeando contra la luz fría de los fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados.
El olor estéril lo golpeó de inmediato, desinfectante fuerte que picaba en la nariz, mezclado con el aroma metálico de jaulas y el leve hedor a orina de otros animales confinados. Su cuerpo estaba vendado, el tacto de las gasas apretadas contra las quemaduras del incendio un recordatorio doloroso de la noche anterior. Cojeaba al intentar moverse dentro de la jaula, el suelo frío y enrejado rozando sus almohadillas sensibles. Anhelaba la libertad del bosque, el viento libre en su pelaje, el calor de la manada acurrucada contra él. Diego se acercó con pasos suaves, sus manos expertas revisando las heridas. «Eres un superviviente, chico, quien te abandonó para que terminaras así», murmuró el veterinario, hablando con Sombra como si fuera un amigo capaz de entender cada palabra. Sus caricias eran calmantes, dedos gentiles rascando detrás de las orejas, evocando un eco distante del tacto de Marcos. Sombra lamía la mano de Diego en respuesta, un gesto instintivo de gratitud, pero su corazón latía con inquietud. La jaula era seguridad, pero también prisión. Marcos irrumpió en el refugio esa misma mañana, su cojera aún visible por el derrumbe, el rostro demacrado por noches sin dormir. Había seguido el rumor de un perro negro rescatado del incendio, y cuando vio a Sombra a través de los barrotes, el mundo se detuvo. «Sombra. Dios mío, eres tú», exclamó, cayendo de rodillas frente a la jaula. Sus manos temblorosas se extendieron, y Sombra se acercó lo que la reja permitía, olfateando el aroma familiar, aceite de motor, tabaco rancio y el sudor salado de la desesperación humana. Sus hocicos se tocaron brevemente a través del metal frío, un contacto eléctrico que hizo que lágrimas calientes rodaran por las mejillas de Marcos. «Te encontré, viejo amigo. Nunca más te perderé». Sombra sentía el calor de esas lágrimas como gotas de lluvia reconfortante, un lazo roto que se recomponía por un instante. El perro ladraba suavemente, la cola golpeando contra las paredes de la jaula, evocando una conexión profunda que hacía que Diego sonriera con empatía. «Parece que este perro te conoce bien. Es tuyo, ¿verdad?». Pero Elena lo seguía en secreto, oculta tras la puerta del refugio, su corazón latiendo con miedo y culpa. Planeaba sabotear el reencuentro, no por maldad renovada, sino por terror a las consecuencias de su confesión. Si Marcos recuperaba a Sombra, todo saldría a la luz, el abandono vengativo, la correa atada al árbol bajo la lluvia. Se mordía las uñas, susurrando para sí misma, «No puedo dejar que pase. Aún no». Su plan era simple y cobarde, distraer a Diego, abrir la jaula en un momento de descuido y dejar que Sombra escapara de nuevo, posponiendo la verdad. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó la región con furia renovada. Relámpagos iluminaban el cielo como venas de luz blanca, truenos retumbando como cañonazos que vibraban en las jaulas del refugio. Los animales se agitaban inquietos, gatos maullando, perros aullando en coro. Sombra, sensible a las vibraciones, sentía el pánico creciente, el olor a ozono invadiendo el aire. Diego había dejado la puerta principal entreabierta por el calor sofocante previo, un error fatal. Un rayo cercano golpeó un transformador, apagando las luces del refugio en un estallido de chispas. La oscuridad absoluta reinó, rota solo por destellos intermitentes de relámpagos. En el caos, Sombra empujó la puerta de su jaula, no cerrada del todo tras la revisión de Marcos, y escapó, sus patas resbalando en el suelo mojado por la lluvia que entraba a raudales. El obstáculo era intenso, perros guardianes del refugio, 2 rottweilers entrenados para proteger el perímetro, se alertaron con la tormenta y el olor de un intruso libre. Gruñían en la oscuridad, sus siluetas masivas bloqueando las salidas, colmillos reluciendo bajo cada relámpago. Sombra corría por los pasillos, el corazón latiendo desbocado, el tacto del linóleo frío y resbaladizo bajo sus patas. Los guardianes lo persiguieron, ladridos feroces resonando como amenazas de muerte. Evadía por instinto, saltando mesas de examen, escondiéndose bajo camillas, usando el eco de los truenos para cubrir sus pasos. Un mordisco rozó su flanco, el dolor agudo como fuego, pero siguió adelante, impulsado por el anhelo de libertad y el olor distante de luna y la manada. Fuera, la lluvia caía en cortinas torrenciales, empapando su pelaje y borrando rastros olfativos. Pero un aroma familiar lo guió, el rastro grisáceo y cicatrizado de Luna, llevado por el viento desde el claro post-incendio. Corrió hacia él, cojeando pero determinado, el lodo salpicando sus patas, el frío calando hasta los huesos. El triunfo fue inesperado. En un claro iluminado por la luna que asomaba entre nubes,
encontró a Luna sola, buscando comida en la tormenta. Ella gruñó al principio, desconfiada, pero al reconocerlo, su cola se movió lentamente. Un lametazo en el hocico selló la reunión. Volviste. Tu lugar está con nosotros. Luna lo ayudaba a evadir capturas humanas restantes, guiándolo por senderos ocultos donde las linternas de rescatistas no llegaban. Juntos, se acurrucaban bajo un saliente rocoso, el calor de sus cuerpos un refugio contra la tormenta. La escena emocional alcanzaba su punto álgido en el breve reencuentro con Marcos. Él, alertado por Diego del escape durante la tormenta, corría bajo la lluvia gritando el nombre de Sombra, su voz quebrada por la frustración. «Vuelve, por favor. Te necesito». Sombra, oculto en las sombras con Luna, sentía cada grito como un tirón en el alma, un conflicto interno que lo hacía temblar. Elena, desde su auto estacionado cerca del refugio, observaba la escena con lágrimas. Finalmente, confrontada por un Diego sospechoso, confesaba parcialmente: «Lo hice por dolor, por la traición de Marcos, abandoné al perro. Pero ahora lo lamento con todo mi ser». Su voz temblaba, el peso de las palabras liberando una culpa que la ahogaba. Diego la miró con severidad: «Eso es grave. Deben resolverlo, pero el perro merece paz». Sombra y Luna se alejaban en la noche, libres de nuevo, pero el vínculo con Marcos persistía como un eco. El perro olfateaba el aire, captando sirenas policiales acercándose en la distancia, luces rojas y azules parpadeando a través de la lluvia. Marcos, desesperado, había denunciado formalmente a Elena por el abandono, su obsesión llevándolo al borde de la ley. «Es crueldad animal. Ella lo dejó morir», gritaba al oficial que tomaba su declaración bajo la tormenta. Pero en ese preciso momento, un camión deslizó en la carretera resbaladiza, sus faros cegadores dirigiéndose directo hacia la patrulla donde Marcos esperaba. El accidente era inminente, metal chocando contra metal, gritos humanos cortando la noche, mientras Sombra, a leguas de distancia, aullaba instintivamente al cielo tormentoso, como si sintiera el peligro que acechaba a su antiguo dueño. El camión se estrelló contra la patrulla con un estruendo que retumbó como un trueno artificial, metal retorciéndose contra metal en una sinfonía de destrucción. Las luces rojas y azules giraban locamente en la lluvia torrencial, reflejándose en charcos que se teñían de rojo con la sangre de los heridos. Marcos, aún bajo el saliente rocoso donde esperaba al oficial, fue lanzado al suelo por la onda de impacto, su cuerpo ya maltrecho golpeando el asfalto mojado. Gritó de dolor mientras fragmentos de vidrio llovían sobre él, pero su mente solo repetía un nombre: Sombra. Los paramédicos llegaron minutos después, sus voces urgentes cortando la noche: «Herido grave aquí. Rápido, la camilla». Lo cargaron inconsciente al hospital, su respiración superficial, el olor a sangre y gasolina impregnando el aire. Lejos de la ciudad, Sombra y Luna corrían juntos por el bosque empapado, sus patas chapoteando en el lodo mientras la tormenta se alejaba lentamente. El agua fría invadía las fosas nasales de Sombra con cada respiración agitada, el sonido de ramas quebrándose bajo su peso un eco constante en la oscuridad. Luna lideraba con determinación, su pelaje gris pegado al cuerpo revelando cada cicatriz como un mapa de supervivencia. Pero una inundación repentina, provocada por el diluvio incesante, transformó el terreno en un enemigo traicionero. Un río cercano se desbordó con furia, aguas turbias rugiendo como una bestia despierta, arrastrando troncos y tierra en una corriente imparable. La manada, dispersa por la tormenta previa, se había separado, y ahora una pared de agua los alcanzó de sorpresa. Luna fue la primera en ser atrapada, un torrente la arrastró, su gruñido de lucha ahogado por el rugido del agua. Sombra intentó alcanzarla, sus patas nadando desesperadamente contra la corriente, pero una rama flotante lo golpeó en el costado, enviándolo girando en el caos. El frío lo calaba hasta los huesos, el agua invadiendo su boca con un sabor terroso y amargo, los pulmones ardiendo por aire. Pataleaba con fuerza instintiva, pero la corriente lo separaba de Luna, su silueta gris desapareciendo en la distancia. Finalmente, una orilla fangosa lo recibió, escupiéndolo como un desecho. Temblando, solo, Sombra se arrastró a tierra firme, el mundo girando a su alrededor. La soledad absoluta lo envolvió de nuevo, un vacío más profundo que el del abandono inicial, sin manada, sin Marcos, solo el eco de aullidos lejanos que el viento se llevaba. En ese aislamiento forzado, visiones, alucinatorias, comenzaron a asaltarlo, una innovación en su percepción animal,
sueños olfativos vívidos que lo transportaban a momentos pasados. Olía el calor del regazo de Marcos con tanta intensidad que sentía el tacto de sus manos, oía su voz ronca murmurando, «Buen chico», como si estuviera a su lado. Pero al abrir los ojos, solo había lluvia y oscuridad. Estas alucinaciones eran tirones invisibles, un dolor en el pecho que lo hacía gemir suavemente, como si el lazo con su antiguo dueño trascendiera la distancia física. Sombra sentía el dolor de Marcos a distancia, el accidente, las heridas, la desesperación humana, todo traducido en impulsos instintivos que lo impulsaban a mirar hacia la ciudad lejana. El obstáculo de la soledad se profundizaba con el hambre y el frío. Días pasaron en un borrón de búsqueda infructuosa por Luna, el bosque ahora un laberinto de ríos improvisados y árboles caídos. Sombra cazaba solo, acechando conejos en madrigueras inundadas, el sabor metálico de la sangre caliente en su lengua un alivio temporal. Pero la debilidad lo acechaba, heridas del incendio y la pelea reabriéndose con el esfuerzo. Fue entonces cuando formó una alianza inesperada con un zorro astuto, un macho rojo con ojos astutos que lo observaba desde las sombras. El zorro no gruñía amenaza, sino curiosidad, un resoplido bajo que interpretaba como propuesta. Sombra respondió con posturas sumisas, ofreciendo compartir una presa capturada. El intercambio fue pragmático. Sombra, con su fuerza superior, cazaba piezas mayores, un ciervo joven debilitado por la inundación, mientras el zorro, ágil y sigiloso, guiaba por senderos elevados evadiendo aguas profundas y trampas humanas residuales. El zorro compartía madrigueras secas, el calor de su cuerpo pequeño un consuelo en noches heladas. Era un triunfo forjado en la adversidad. Tú cazas, yo guío, juntos sobrevivimos, parecía decir el zorro con miradas y movimientos precisos. En el hospital, Marcos deliraba en su cama, vendajes cubriendo fracturas nuevas y cortes profundos del accidente. La fiebre lo consumía, haciendo que gritara en la noche, «Sombra, ven a mí. No me dejes solo». Las enfermeras lo calmaban con sedantes, pero sus sueños eran vívidos, el perro negro corriendo hacia él, solo para desvanecerse. Elena, arrestada temporalmente por la denuncia de crueldad animal, reflexionaba en una celda fría y gris. El olor a desinfectante barato y el sonido de puertas metálicas cerrándose amplificaban su soledad. Sentada en el banco duro, abrazaba sus rodillas, lágrimas rodando silenciosas. Por una venganza estúpida, perdí todo, susurraba al vacío. Recordaba el nudo en la correa, la lluvia en el bosque, y ahora el remordimiento era un peso insoportable. Un oficial la interrogaba, ¿por qué abandonarlo atado? ¿Era por celos? Ella asentía, voz quebrada, sí. Marcos me traicionó, y golpeé donde más dolía. Pero nunca quise que muriera. La reflexión la cambiaba lentamente, la culpa transformándose en un deseo de redención. Sombra, guiado por el zorro, avanzaba por terrenos elevados, el tacto de rocas húmedas bajo las patas un recordatorio constante de la inundación. El aire llevaba olores nuevos, humo distante de fogatas humanas, quizás campistas o rescatistas. Pero la escena emocional culminaba en sus visiones, un tirón invisible lo hacía detenerse, mirando hacia el horizonte urbano. Sentía el dolor de Marcos como un eco en su propio cuerpo, un anhelo que provocaba empatía profunda, haciendo que aullara a la luna menguante. Era un lamento crudo, evocando lágrimas en quien imaginara su lealtad inquebrantable pese al abandono. Días después, mientras descansaba en una madriguera compartida con el zorro, un sonido familiar cortó el aire, un aullido débil pero inconfundible. Luna reapareció en el borde del claro, herida gravemente, una pata rota, pelaje enmarañado por el lodo, ojos opacos por el agotamiento. Cojeaba hacia él, gruñendo suavemente en alivio. Te encontré, pensé que te había perdido en el agua. Sombra la lamió con urgencia, compartiendo la presa fresca que el zorro había ayudado a cazar. Pero Luna traía noticias alarmantes, transmitidas en ladridos bajos y posturas tensas. Cazadores humanos los perseguían de nuevo, atraídos por reportes de perros salvajes cerca de zonas inundadas. Y uno de ellos olía familiar para Sombra, sudor nervioso, perfume floral barato, un aliado involuntario de Elena, quizás contratado en su desesperación por arreglar el error antes de que Marcos despertara. Los cazadores se acercaban, sus botas pesadas vibrando en el suelo, linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Luna y Sombra se miraban, listos para huir, pero el zorro ya desaparecía en las sombras, dejando una alianza rota. El peligro era inminente, redes,
tranquilizantes, el fin de su libertad salvaje. Las linternas de los cazadores cortaban la niebla matutina como cuchillas blancas, barriendo el bosque inundado con una precisión fría que ponía a Sombra y a Luna en máxima alerta. El olor a pólvora recién cargada y sudor humano nervioso invadía el aire húmedo, mezclado con el perfume floral barato que Sombra reconocía instintivamente. Elena había contratado a estos hombres en un intento desesperado por solucionar su error antes de que Marco saliera del hospital. Los cazadores avanzaban en formación, botas pesadas vibrando en el suelo lodoso, redes plegadas al hombro y rifles tranquilizantes listos. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba desaliñada, murmuraba al compañero: «Este perro negro vale oro, el dueño paga bien si lo capturamos vivo». La mujer dijo que es peligroso, pero con la recompensa nos retiramos un año. No sabían que el dueño era Marcos, obsesionado hasta la locura, ni que la mujer era Elena, consumida por el remordimiento y el miedo a perderlo todo. Sombra y Luna se movían como sombras entre los árboles caídos, sus pelajes empapados pegados al cuerpo, el frío de la inundación aún calando sus huesos. Luna cojeaba con dolor visible, la pata rota hinchada y sensible al menor roce de ramas bajas. Cada paso era un esfuerzo, pero su gruñido bajo transmitía determinación: «No nos atraparán, lucharemos hasta el final». Sombra respondía con ladridos cortos y precisos, guiándola por terrenos elevados donde el agua no llegaba. La persecución se intensificaba con tecnología que los humanos llamaban IGTech, drones zumbando sobre las copas, cámaras térmicas detectando su calor corporal, trampas con sensores que emitían pitidos agudos al activarse. Una de ellas se cerró a centímetros de la cola de Luna, el chasquido metálico resonando como una sentencia. El obstáculo era brutal, no solo fuerza bruta, sino inteligencia humana diseñada para cazar lo salvaje. En un claro rodeado de troncos derribados, los cazadores los acorralaron temporalmente. Las linternas los cegaron, voces humanas gritando órdenes: «Allí están. Disparen el tranquilizante». Una flecha silbó en el aire, impactando en el flanco de Sombra con un dolor ardiente que lo derribó. El veneno se extendió rápido, nublando su visión, haciendo que sus patas temblaran como hojas en el viento. Luna gruñó con furia, colocándose frente a él en protección, dientes expuestos en un desafío final. Pero Sombra, debilitado pero no vencido, recurrió a su inteligencia animal más profunda. Detectó algo innovador en el entorno, un enjambre de insectos atraídos por el sudor y la sangre de los cazadores, feromonas de agresividad que flotaban en el aire húmedo. Con un aullido modulador específico, ondas bajas que vibraban en frecuencias que solo los insectos captaban, agitó el enjambre hacia los humanos. Avispas y mosquitos furiosos atacaron en nube negra, picando rostros y manos expuestas, provocando gritos de pánico: «¡Maldición! Me están comiendo vivo». Los cazadores retrocedieron, cubriéndose la cara, rifles cayendo al lodo. En ese caos, Sombra usó las últimas fuerzas para revertir una trampa contra ellos. Arrastrando su cuerpo herido, mordió el cable sensor de una red cercana, activándola manualmente. La red se disparó, enredando a dos cazadores en sus propios lazos, sus piernas atrapadas mientras maldecían y forcejeaban. Luna, aprovechando la distracción, mordió el tobillo de otro, un crujido óseo seguido de un alarido. El triunfo fue inesperado y visceral, los cazadores huyeron despavoridos, dejando equipo atrás, el enjambre persiguiéndolos bosque adentro. Sombra y Luna se arrastraron a un escondite bajo raíces expuestas, jadeando, el veneno aún luchando en sus venas, pero libres por ahora. La escena emocional se centraba en un flashback vívido que asaltaba a Sombra mientras el tranquilizante lo debilitaba, el momento exacto del abandono. Revivía el olor a lluvia en el bosque remoto, el nudo apretado de la correa alrededor del árbol, la espalda de Elena alejándose sin mirar atrás. El dolor de entonces se mezclaba con su lealtad inquebrantable actual. Pese a todo, no odiaba, solo añoraba el calor humano perdido. Luna lo lamía con ternura, su gruñido suave como consuelo: «Descansa, yo vigilo». Era una conexión animal pura, contrastada con la locura humana que los perseguía. Elena, liberada bajo fianza tras su arresto temporal, no podía quedarse quieta. Escapó de la supervisión policial y se unió a la búsqueda, no para capturar, sino por redención. Condujo hasta el bosque, siguiendo rumores de cazadores heridos y un perro negro visto. Su rostro estaba demacrado, ojos hinchados por lágrimas constantes. «Tengo que encontrarlo primero», susurraba al volante, manos temblando.
Recordaba cada detalle del acto vengativo, el affair de Marcos descubierto en mensajes viejos, la ira ciega que la impulsó a golpear donde más dolía. Ahora, el remordimiento era un fuego interno que la consumía. Marcos, recuperándose en el hospital, entraba en una fase de obsesión absoluta. Sedado pero inquieto, escapó de la vigilancia médica en una noche de luna llena, cojeando por pasillos con bata abierta, ignorando dolores en costillas y piernas. Robó ropa de un armario y tomó un taxi hasta el bosque, atraído por reportes de perros salvajes atacando cazadores. Sombra está allí, lo siento en los huesos, murmuraba al conductor, ojos brillantes con fiebre. Su mente estaba al borde, sueños constantes del perro, visiones de lealtad que lo impulsaban más allá de la razón. Sombra y Luna se recuperaban lentamente en el escondite, lamiendo heridas mutuamente, el sabor salado de sangre y tierra en sus lenguas. El zorro reapareció brevemente, dejando una presa pequeña como despedida silenciosa antes de desaparecer para siempre en su mundo solitario. La paz era frágil, olores humanos persistían, más cercanos ahora. Al amanecer, Marcos irrumpió en el claro cercano, su silueta tambaleante pero determinada. Olfateando el aire, Sombra levantó la cabeza débilmente, reconociendo el aroma inconfundible, aceite, tabaco, desesperación. Ladró bajo, un sonido de anhelo puro, arrastrándose hacia el pese al dolor. Marcos cayó de rodillas, lágrimas rodando. Sombra. Te encontré, mi amigo. Sus manos temblorosas tocaron el pelaje negro, sintiendo las heridas, el calor febril del tranquilizante residual. Luna gruñó en advertencia, pero Sombra la calmó con una mirada. Este humano era diferente, el reencuentro era un bálsamo emocional, Marcos abrazando al perro como a un hijo perdido, sus sollozos resonando en el bosque. Nunca más te dejaré ir. Eres lo único que me mantiene cuerdo. Sombra lamía su rostro, saboreando lágrimas saladas, el lazo recomponiéndose en un instante de pura conexión. Pero la paz se rompió abruptamente. Elena apareció en el borde del claro, arma en mano, una pistola pequeña tomada de la casa en su desesperación. Su voz temblaba, rostro pálido bajo la luz filtrada. No lo mereces, Marcos. Después de traicionarme, no mereces su lealtad. Apuntaba inestablemente, lágrimas cegándola, el dedo en el gatillo. Luna se tensó para atacar, Sombra se interpuso instintivamente, y Marcos levantó las manos suplicante. Elena, baja eso. Por favor. El claro se llenó de tensión palpable, el viento susurrando entre hojas como un presagio, mientras el destino de los tres pendía de un hilo frágil. La luna llena bañaba el claro en un resplandeciente velo plateado, convirtiendo cada gota de rocío en una joya diminuta y proyectando sombras largas que danzaban como fantasmas entre los árboles. El aire estaba cargado de tensión, olor a pólvora reciente de la pistola temblorosa en la mano de Elena, sudor ácido de miedo y remordimiento, y el aroma familiar de Marcos mezclado con sangre seca de sus heridas. Sombra, aún debilitado por el tranquilizante, se interpuso entre los dos humanos, su pelaje negro erizado, ojos ámbar brillando con una inteligencia que parecía comprender más de lo que cualquier animal debería. Luna, a su lado, gruñía bajo, lista para saltar, pero Sombra la detuvo con un leve movimiento de cabeza. Este conflicto era humano, y él era el puente roto entre ambos mundos. Elena sollozaba abiertamente, el arma oscilando en su mano como una hoja al viento. Todo es por ti, Marcos. Me traicionaste, me humillaste con esa mujer, y yo solo quería que sintieras el mismo vacío que yo sentía, gritó, voz quebrada por años de resentimiento acumulado. Lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío de la noche. Abandoné a Sombra porque sabía que era lo único puro que te quedaba. Quería que sufrieras como yo sufrí. Marcos, de rodillas en el suelo húmedo, levantó las manos lentamente, palmas abiertas en súplica. Elena, por favor, baja el arma. Sí, te traicioné, y lo lamento cada día desde que lo confesé. Pero esto nos está destruyendo a todos. Sombra no merece pagar por mis errores. Su voz era ronca, cargada de una emoción cruda que hacía temblar sus palabras. Miraba al perro con ojos vidriosos. Sombra, eres mi todo. Sin ti, no soy nada. Sombra sentía cada palabra como vibraciones en su pecho. El obstáculo final era el más intenso de todos, no un incendio, ni una inundación, ni cazadores armados, sino la violencia humana nacida del amor distorsionado.
Avanzó un paso cojeando, ignorando el dolor en su flanco, y se colocó directamente frente al cañón de la pistola. Su presencia era imponente a pesar de las heridas, pelaje negro reluciente bajo la luna, orejas erguidas, cola baja pero firme. Ladró una sola vez, un sonido profundo y calmado que resonó en el claro como una orden ancestral. No era amenaza, sino súplica animal, basta. No más dolor. Elena lo miró, y algo se quebró dentro de ella. Vio en esos ojos ámbar no solo al perro que había abandonado bajo la lluvia, sino el reflejo de su propia locura. El arma bajó lentamente, cayendo al suelo con un golpe sordo sobre las hojas húmedas. Ella se derrumbó de rodillas, sollozando con la cara entre las manos. Lo arruiné todo por venganza ciega, perdóname, por favor. Marcos se arrastró hacia ella, ignorando sus propias heridas, y la abrazó con torpeza. Ya está, Elena. Los dos cometimos errores terribles. Pero podemos arreglarlo, juntos. Sus palabras eran un susurro entrecortado, lágrimas cayendo sobre el hombro de ella. Luna, percibiendo el cambio en la energía del aire, relajó su postura, acercándose para olfatear cautelosamente a los humanos. Sombra se sentó entre ellos, su cabeza apoyada alternadamente en la rodilla de Marcos y en la mano temblorosa de Elena. El contacto era cálido, familiar y nuevo al mismo tiempo, el olor combinado de ambos humanos, ahora mezclado con arrepentimiento en lugar de ira, le provocaba un calor interno que calmaba el vacío que había llevado durante meses. El clímax emocional llegó cuando Sombra eligió. Se levantó con esfuerzo, cojeando hacia Luna primero. La perra gris, con sus cicatrices brillando bajo la luna, lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza animal. Le lamió el hocico una última vez, un gesto largo y significativo que decía: has sido mi compañero, mi salvador. Ve con tu manada humana si eso te hace feliz. Sombra respondió con un lametazo en su oreja herida, un adiós silencioso cargado de gratitud. Luego se volvió hacia Marcos y Elena, que ahora se abrazaban en el suelo, exhaustos y rotos pero con un atisbo de esperanza. Sombra se acurrucó entre ellos, su cuerpo cálido presionado contra ambos, el latido de su corazón sincronizándose con los suyos. Marcos rió entre lágrimas, rascándole detrás de las orejas como en los viejos tiempos. Bienvenido a casa, viejo amigo. Elena, con voz temblorosa, acarició su pelaje por primera vez desde el abandono. Lo siento tanto, Sombra. Nunca más. Los días siguientes trajeron una resolución inesperada. Marcos y Elena, marcados por la noche en el claro, buscaron ayuda profesional, terapia de pareja, sesiones donde desentrañaron años de resentimientos y traiciones. Elena confesó todo a la policía, aceptando las consecuencias legales con una dignidad nueva. Marcos vendió parte de sus herramientas para pagar multas y donaciones a refugios de animales, un acto de redención compartida. Pero el verdadero triunfo fue la vida híbrida que Sombra eligió. No regresó del todo al encierro doméstico, en cambio, encontró un equilibrio que simbolizaba su resiliencia. La casa de Marcos y Elena, ahora en un terreno rural amplio, tenía una puerta siempre abierta hacia un bosque protegido. Sombra pasaba días explorando con Luna, quien, curada milagrosamente por veterinarios voluntarios, visitaba regularmente, corriendo libre por senderos que olían a aventura salvaje. Por las noches, regresaba al calor del hogar, acurrucándose junto a la chimenea donde Marcos le contaba historias con voz calmada y Elena le preparaba comidas especiales. Las descripciones sensoriales de esta nueva paz eran vívidas y profundas. Sombra sentía el mundo completo, el tacto suave de la manta en el sofá combinado con el crujido de hojas secas bajo sus patas al amanecer, el olor a café humano mezclado con el aroma terroso de Luna cuando se encontraban en el límite del bosque, el sonido de risas reconciliadas en la casa contrastado con el aullido lejano de la manada que aún lo consideraba suyo. Ya no había vacío en su pecho, solo plenitud. Corría por prados bajo el sol, el viento erizando su pelaje negro, los ojos ámbar reflejando un cielo infinito. A veces se detenía, mirando hacia el horizonte, y aullaba suavemente, no de dolor, sino de gratitud por haber sobrevivido, por haber elegido el amor en todas sus formas. Marcos y Elena, transformados por la crisis, se convirtieron en defensores de animales abandonados. Adoptaron perros heridos, contaban su historia en charlas locales para sensibilizar sobre la crueldad y la redención. Sombra nos salvó a nosotros tanto como nosotros lo salvamos a él, decían siempre, con voces cargadas de emoción. Luna,
ahora parte extendida de la familia, tenía su propio rincón en el porche, desde donde vigilaba el bosque con orgullo, y así, bajo cielos que ya no amenazaban tormentas sino promesas de amanecer, Sombra vivía. Su lealtad animal había curado la locura humana, demostrando que el perdón no conoce especies. El claro donde todo casi terminó se convirtió en un lugar de visitas, flores silvestres crecían donde cayó la pistola, y Sombra se tumbaba allí algunas tardes, sintiendo la tierra cálida bajo su cuerpo, el viento trayendo ecos de vidas salvadas. El mundo, con todas sus sombras y luces, era suyo por completo.